Eso. Ya chiquillos, ahora sí, estamos listos. Comenzamos entonces. Clase del día lunes, con toda la energía. Lengua y literatura, entonces ya saben ustedes, clase de cuarto medio A, exclusiva clase para ustedes. Y día lunes 12 de abril, la clase número 6 ya de lo que va de año. Ok, la actividad de hoy día es cierto que podamos comparar diferentes obras literarias a partir de su contexto de producción y el contexto de recepción, ¿ya? Para que vean ahí qué sucede como efecto en una y otra, en otro caso. El propósito es cierto diferenciar los contextos de producción y de recepción para apreciar aspectos en ellos que pueden ser considerados vigentes u obsoletos. Eh, Sin cancelar nada, por supuesto, no vamos a cancelar aquí ninguna cuestión, sino que vamos a entender. Eso es lo interesante de no cancelar, ¿cierto? A propósito de este drama que existe con todos los monos animados, escuché ahí a propósito de que cancelaron o que quieren cancelar en España, en una parte de España, en Valencia, si no me equivoco, quieren cancelar a la serie Dragon Ball. Sí, Dragon Ball, por culpa del maestro Roshi. Yo dije, no, Yo también leí esa noticia. en una clase en tercero medio nosotros hablamos del tema del problema de la cancelación a propósito de Pepe Le Pew, y estamos hablando, ¿cierto?, de las columnas de opinión y todo eso. Y claro, pues es cierto que existen diferencias en los contextos, pues, y eso es lo que es importante en este caso, reconocer que estamos en un contexto distinto. El contexto de producción de estas series, mono, animado, libros, películas, lo que sea, corresponde a una época totalmente diferente a la nuestra. Y la historia, no solo la historia, digamos, literaria, sino la historia de la historia como ciencia que estudia los fenómenos, ¿cierto?, que van ocurriendo, se encargará, obviamente, de juzgarlo, o sea, no de juzgarlo, perdón, de entregarnos los conocimientos a nosotros de esos hechos para que nosotros tengamos el criterio de juzgarlo, pero no de cancelarlo. Imagina que viviéramos a partir de hoy día en adelante nada más y borráramos el pasado, no tendríamos la posibilidad de resarcirnos frente, ¿cierto?, a los errores que pudimos haber cometido o de aprender cosas. No tendría sentido estudiar porque tendríamos que hacer todo necesariamente de nuevo. Entonces, no, pues, tenemos que considerar que hay un pasado y ese pasado nos moldeó a ser lo que somos hoy en día y reconocerlo tan válido como el presente que estamos viviendo. Se trata justamente de eso, de entender, esta clase se trata de entender, el propósito es justamente que podamos hacer esta diferenciación entre la época en la que se produjeron las cosas que se produjeron y la época en la que se recepcionaron, o se siguen recepcionando, o se van a seguir recepcionando en el futuro, ¿cierto? Y ahí, obviamente, entender que puede haber o no una evolución en la visión de mundo, una transformación en la visión de mundo que existe entre el contexto de producción y el contexto de recepción, de hecho. Bueno, dicho eso, a propósito, ahí eso es súper importante, por eso lo resalto. Y tenemos los dos objetivos que tienen que ver con la clase de hoy, el OA1 de cuarto medio, que es formular interpretaciones sobre una obra literaria a propósito entendiendo y comparando relación, contextos, creencias, valores, el tratamiento del tema, el efecto estético, que también es importante, y el 8, que tiene que ver con investigar sobre diversos temas para enriquecer su lectura, que es a propósito la invitación que permanentemente hago cada vez que ustedes lean, escuchen, disfruten de una película, ¿cierto? Etcétera. También entender qué sucedió en torno a esa película, en torno a ese libro, en torno a ese compositor musical que ustedes escuchan. Básicamente porque hay un todo que se supone que generó esa obra. Bueno, antes de, a propósito de eso mismo, estuvimos revisando a Albert Camus, o Albert Camus, como le dicen los franceses, sobre específicamente el tema, ¿cierto?, de lo que trata su novela El extranjero, que es, ¿cierto?, la novela que estamos leyendo y que se supone ya está disponible la prueba. Una prueba que yo la hice de desarrollo y algunas preguntas, muy poquitas preguntas de alternativas y básicamente muchas preguntas de desarrollo, principalmente porque quiero también entender que entienden, ¿cierto? Y eso se va mostrando, se va demostrando en la redacción.
Bueno, Profe, dato súper importante, antes de que te responda de Jujo. Dato súper importante, investiguen no solo el absurdo, que es un tema permanente en la literatura de Albert Camus, sino también el tema del existencialismo. Aunque él reniega un poco de esa corriente filosófica, esa corriente filosófica está palpable, ¿cierto? Por lo menos en el personaje de Meursault, ¿cierto? El personaje protagónico de nuestro extranjero. Dieguín, Dieguito, te escucho. Ahora sí. Perdón por el... profe, Dígame. por si acaso también averigüé algo del autor de Albert Camus. Se dice que también su causa de muerte también se dice que puede haber sido la URSS también. Oh, mira, qué volada más buena. Sí, pues, o sea, dentro de las compilaciones puede haber sido también producto de eso. Sí, la KGB ya estaba activa en ese entonces, pues, cuando él falleció. Bastante activa, diría yo. Puede ser, puede ser, puede ser. No hay que descartarlo. Pero tampoco hay que descartar, y esto es lo más plausible, digamos, que haya sucedido que se haya suicidado. Porque era su forma es lo que él creía, digamos, básicamente, tener el dominio sobre su destino, que es básicamente lo que alude con esta idea, ¿cierto?, de ser individuo, ¿cierto?, capaz de tomar sus propias decisiones, incluso cuándo morir y cómo morir. Bueno, puede ser, puede ser. Estaba ahí, ¿cierto?, especulándose sobre eso. Todavía. Bueno, la obra entonces, ya entendiendo que pertenece a un contexto bien específico a propósito de lo que estamos viendo hoy día, que es 1942, y que tiene en ese sentido un significado particular para la historia no solamente personal de Albert Camus en su proyecto, cierto, personal de escritura, sino también en lo que significa la literatura universal. Marca un antes y un después. Siempre una obra marca un antes y un después. Antes de esa obra, lo que se viene arrastrando para llegar a esa obra, que va a ser como la muesca, ¿cierto?, que uno va a dejar en esta línea eterna que es el tiempo. Me fue en volada. Ok, y a propósito de muescas, aquí les quiero muesquear, ¿cierto? Algo que tiene que ver con el pasado, un pasado no muy lejano, ¿ah? Ojo, estamos hablando de un comercial de televisión que salió en televisión en ese tiempo, 1990, y que nos podría hacer entender cómo funcionaba nuestra sociedad en ese entonces. Yo ayer buscando ejemplos de comerciales antiguos, encontré un comercial que no es tan antiguo, de 2017, sí, 2017 creo que era, si no me equivoco, sí, 2017, sobre una lavadora LG, marca LG, que, que es muy parecido a este que vamos a ver del año 1990. Ponga mucha atención. Mira, esa es la Margarita de la Lenza. Para los blue jeans, para la ropa delicada. 16 programas automáticos. La deja casi seca. Centrifugado de 600 revoluciones por minuto. Selector de temperatura que ahorra energía. ¡Apúrese! Margarita. Ay, Margarita. Porque su ingeniería da a cada prenda el lavado que necesita, Mademsa se hace querer. Aquí hay hartas cosas, voy a abrir imagen. Hay hartas cosas que son bastante inverosímiles con respecto nosotros lo sabemos porque a 20, 30 años, perdón, del año 90 hasta hoy día, han pasado 30 años ya, nosotros ya tenemos como una noción de lo que significa todo lo que pasa en este video. O sea, no somos tan inocentes. Si se dan cuenta, hay hartos errores que voy a poner, digamos, si se puede reproducir de nuevo. Mira, esa es la Margarita. Ya, si se dan cuenta, por ejemplo, la gente, el tipo está en la calle, se supone que es un repartidor,
de electrodomésticos, trabaja para seguramente para alguna cadena, alguna tienda, o específicamente Margarita, ¿cierto? La marca Madensa. Eh, y él es un delivery, pues. Se supone que nosotros sabemos que los delivery llegan a la puerta de la casa, pero no caminan cuadras con el producto, pues. O sea, el vehículo se estaciona prácticamente afuera de tu casa, te tocan el timbre, te golpean la puerta, ¿cierto? Y te entregan el producto, pues. Es insensato que el tipo se pasee por varias calles, ¿cierto? Con la lavadora y con el burrito, ¿cierto? El carrito con el que le trae. Ese es uno. Segundo, el producto viene sin caja. Es imposible hoy en día, del año 2021, ¿cierto?, recibir un producto sin caja. O sea, sin la protección y sin el hecho constatable de que el producto viene 0 kilómetros. Ahí viene el producto abierto, prácticamente al descubierto, ¿cierto? Expuesto a que se pueda rayar, se pueda ensuciar, se pueda caer, qué sé yo. Entonces, también eso es inverosímil. Pero lo más inverosímil de todo, ¿cierto? Y lo que podemos considerar a propósito del contexto en el que se produjo este comercial, es el hecho de que las mujeres que van viendo, ¿cierto? En el camino ahí se va viendo, ¿cierto? Eso. Y las mujeres que van viendo este repartidor lleva esa lavadora, ¿cierto? En esas condiciones, van dándose cuenta de las características de la lavadora y lo van siguiendo y se van agrupando, ¿cierto? Un contingente más o menos importante de mujeres interesadas, ¿cierto?, en el producto. Mujeres interesadas en el producto, ¿cierto? Que es una lavadora. Ahí se nota, ¿cierto? Borroso, obviamente, pero se nota que hay por lo menos 100 mujeres que van detrás de este repartidor de Hostel Delivery, ¿cierto?, de lavadoras. Profe, ¿Qué me podría decir, Gaby, a propósito de eso? que, que igual, o sea, otra cosa de la que me di cuenta es que el ¿Sí? repartidor entró a la casa y se sentó a descansar adentro. Sí, pues Y eso tampoco es tampoco bastante pasa. tampoco pasa. Nosotros lo sabemos porque tenemos un contexto que nos ha educado o que no ha, digamos, preparado, nos ha permeado frente a este tipo de cosas. Pues y sabemos que eso es inverosímil, pero en la época, el hecho de repartir productos a domicilio en 1990 era prácticamente un lujo. O sea, no existía. No, la gente que si quería comprar un electrodoméstico, por la suya, ¿cierto? No existía el reparto a domicilio, po. Era algo, digamos, como incipio, o sea, recién incipiente, ¿cierto? Como una práctica de las cadenas comerciales, ¿cierto? Específicamente las grandes tiendas. De hecho, tú no comprabas la lavadora, en este caso, o el electrodoméstico X, no lo comprabas a la marca, se lo comprabas a una tienda que era muy poca, pues en 1990 recién había un mall que era el Plaza Vespucio, en Santiago. O sea, existía el Parque Arauco, si no me equivoco, en esa época, pero más que centros comerciales, así como para ir a comprar grandes tiendas, nada, pues, o sea, había que ir al centro, no sé, pues, a ITES, a Almacenes París, no sé, de las grandes tiendas que existían ya en esa época. Eh, entonces era como bien extraño que hubiera un repartidor con estas características, pero lo que muestra el comercial más que nada es la reacción de las mujeres y que el producto parece ser o estar relacionado necesariamente con algo que tiene que ver con las mujeres. Y eso es algo que ha Porque, cambiado, porque indudablemente. igual en ese tiempo, profe, era como súper común decir que las mujeres lavaban la ropa. Entonces, por eso las Claro, mujeres seguían al caballero con la lavadora. sí, pues de hecho todos los productos de aseo, de limpieza, gracias Gaby, todos los productos de aseo, de limpieza que tienen que ver con el orden de la casa, etcétera, que tienen que ver específicamente con mantener un hogar, eh, estaban directamente dirigidos, ¿cierto?, a las mujeres y no a los que viven en una casa, que somos todos los que podemos ordenar y limpiar. De hecho, si ustedes comparan los comerciales de ahora con respecto a esos comerciales antiguos, se van a dar cuenta que la publicidad está dirigida ahora a la familia, no necesariamente a la mujer, los que tienen que ver con electrodomésticos. Y bueno, también sucedía que para el Día de la Mamá en esa época se hacían regalos,
se le podía hacer un regalo como una lavadora a la mamá, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas tenemos que entenderlas que han cambiado, porque ha cambiado el contexto, ha evolucionado el contexto. El contexto es algo que muta porque la gente va creciendo, va educándose, porque van pasando cosas que van cambiando también la mente de las personas, en el sentido de que se nota que hay una evolución para bien, ¿cierto? O también puede haber una involución dependiendo del país o del sector, ¿cierto? Del mundo del que estemos hablando. Entonces, siempre tenemos que entender esto. Cuando hablamos de una obra literaria, una obra artística, un comercial, es de hecho un trabajo que está mezclado eh, entre lo publicitario y lo comercial, ¿cierto? ¿Se entiende? Eh, por eso se llama comercial o publicidad. Pero dentro del concepto de publicidad también hay aspectos literarios. Por eso que lo traigo a colación a propósito de lo que estoy hablando. Entonces, el que creó el comercial, el que creó el mensaje publicitario, ¿cierto? También pensó y recogió lo que estaba sucediendo en esa época. O sea, dijo, tiene que haber pensado él o ella, no sé, tengo que hacer que esto sea atractivo, pero ¿para quién? ¿A quién está dirigido este producto? Entonces estudió el mercado, estudió cierto el contexto, como digo, y se dio cuenta que la mayor parte de las personas que compran lavadoras o electrodomésticos son mujeres, porque son las que se preocupan de ese tipo de cosas. Lamentablemente, ¿cierto? Así sucedía en esa época. Entonces, dirigió el comercial a eso y hizo lo que nosotros acabamos de ver. O sea, se adecuó al contexto. Entonces, el contexto marca lo que se supone que va a ser el trabajo del autor. El trabajo del autor, básicamente, entendiendo el contexto, pero también entendiendo que el mismo autor tiene su propio contexto. Ponte tú que la persona que haya hecho el comercial dijera o pensara, y si dirigimos visionariamente este producto a los hombres, por ejemplo, empoderándolos también a ellos del trabajo doméstico. ¿Por qué las puras mujeres no tienen que lavar? Si los hombres también ensucian ropa, por ejemplo, y si hay hombres solteros, por ejemplo, y si les cambiamos el switch y dejamos de ser tan machistas, por ejemplo. Entonces ella podría, o el autor podría haber dicho eso y haber cambiado el concepto, pues, pero a partir de sus propias creencias, en el que se entiende aquí que hay un contexto que es el contexto en el que está el autor, pero también el autor mismo puede tener su propio contexto, puede tener su propia formación, su propio proceso, ¿cierto?, de producción. Puede ser. Y lo más importante, ¿cierto?, es que esto no es A y B nomás. O sea, perdón, no es A y mensaje, ¿cierto? También hay un B, que es en este caso el lector o receptor, y que tiene también su propio proceso de recepción. Hoy en día nosotros acabamos de ver este comercial, fuimos receptores de ese mismo comercial, ¿cierto? A mí me tocó verlo cuando era chico el comercial. De hecho, en 90 tenía un poco más de 10 años. Entonces me tocó ver este comercial y lo encontraba totalmente natural. O sea, era lo que veía yo en mi casa, eh, por así decirlo, ¿cierto? Sin embargo, yo también ayudaba en las tareas, pues yo era hombre. Entonces, podría haberme sentido un poco desplazado con respecto al producto. O sea, como a quién se le va dirigiendo el mensaje. Pero hoy lo veo y me doy cuenta de esa diferencia. Y de hecho, cuando compramos algún electrodoméstico aquí en la casa, la decisión la tomamos con todos, o sea, todos presentes. También mi hija mete la cuchara muchas veces, ¿cierto? En eso. Siendo ella niña, no siendo niña chica, ¿cierto? Infante, a eso me refiero. Todos participamos de la decisión, porque todos tenemos algo que decir con respecto al producto, por X. De lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es que el contexto también varía en el sentido de que o se amplía más bien hasta el momento en que se percibe, ¿cierto? La obra o el mensaje. Piensen, por ejemplo, que este mismo comercial, no sé, alguien desencripte, ¿cierto? En esta nube donde están alojados todos los comerciales, toda la información en YouTube, en el futuro, ¿cierto? Que no existe Internet, que exista otra forma de comunicación y de traspaso de información, que no haya necesidad de lavar ropa, por ejemplo, que la ropa se lave sola, entonces no hay lavadora, no existen las lavadoras.
porque se dieron cuenta que contaminaban y que ocupaban mucha agua y qué sé yo, y que eran absurdas, ¿cierto? Entonces alguien dijo, bueno, inventemos ropa que se lave sola, por ejemplo, o que nunca se ensucian, da lo mismo. Y vean este comercial, ¿sí? Busquen, encuentren en internet, estoy hablando del futuro así como, no sé cuánto tiempo más. Y encuentren el comercial y digo, oye, la gente en esa época, estamos hablando del siglo XXI, lavaba la ropa con, con unos aparatos, ¿cierto? Y más encima era como las mamás eran o las mujeres las que se preocupaban de hacer ese trabajo. O sea, van a decir del siglo XXI y van a incluir el año 1990 en eso. Nos van a ver más grandes, ¿cierto? La época, como nosotros vemos el pasado, pues, decimos en el siglo tanto sucedió eso. Estamos hablando de 30 años de diferencia nada más, que en el tiempo de la humanidad prácticamente es, como les decía antes, una muestra. Bueno, en el caso de una obra literaria, entender que es importante el contexto de producción y de recepción, más allá, digamos, de reconocer que nos permite entender mejor la obra, una obra literaria, ¿cierto?, enmarcada en esos ciertos aspectos que la circunscriben, la dimensión del tiempo y el espacio específica, ¿cierto? Porque el autor vivió en una época, y le tocó escribir en una época en particular. Esos factores externos van a influir tanto en el proceso de escritura como también en el proceso de recepción e interpretación de la misma. Por lo tanto, se entiende que la situación en la que se encuentra la obra, tanto en el momento que es escrita como en el momento en el que es publicada y posteriormente leída, son factores fundamentales en el análisis, todos esos elementos que sucedieron en ese intertanto, ¿cierto? El intertanto de la producción, el intertanto, ¿cierto?, de la recepción. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? También es importante de considerarlo, pero tanto el momento inicial como el momento, ¿cierto?, de la recepción en sí. Y así nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que no encajan, po, o que ya no hacen sentido a propósito de cómo también hemos vivido y cómo hemos cambiado como sociedad. Y aquí otro ejemplo más concreto. Aquí tenemos, ¿cierto?, a Gabriel García Márquez escribiendo, ¿cierto?, seguramente alguna de sus grandes obras, por el pelo no cano, podríamos decir una obra de las primeras que él escribió, y que podría ser perfectamente esta supernovela Cien años de soledad, como lo que vemos acá, recepcionada, ¿cierto?, por una lectora ávida, ¿cierto?, de su obra. Hay un par de páginas leídas. Entonces, quiere decir que está leyéndola ya. Entonces, aquí hay una diferencia entre el contexto de producción, una época gris, pasada, ¿cierto? Y una época a todo color, ¿cierto? HD, podríamos decir, presente, de recepción. Decimos, ¿cierto?, que la instancia de producción corresponde a la que la obra fue producida, una situación global en la que se encuentra el autor. Cuando digo global me refiero, ¿cierto?, que es redondita, ¿cierto?, que tiene muchas cosas que van confluyendo en la dimensión personal. La edad del autor, su madurez mental, ¿cierto? El género el que él oficia. Recuerden que en este caso Gabriel García Márquez era periodista y también novelista. Entonces, eh, a propósito de eso mismo, oficio, como decía, situación familiar, casado, divorciado, estado civil, ¿cierto? Experiencias de vida que lo hayan marcado a él, etcétera. Un sinfín de cosas que tienen que ver con la dimensión personal. También factores que son sociales o colectivos, enmarcándolo, ¿cierto?, también como contexto, el año en el que fue escrita la obra, el lugar, Colombia, ¿cierto? La época histórica, estamos hablando de dictaduras militares, como, ¿cierto?, de desarticulaciones políticas, ideológicas. Él mismo se manifestó amigo del Partido Comunista, ¿cierto? No sé si estaba inscrito en el partido en sí, pero él tenía amigos que eran, ¿no?, Fidel Castro, Pablo Neruda, que eran comunistas en sí. Visiones de la época, ¿cierto? A propósito de esta idea del realismo mágico, acontecimientos importantes también que puedan haber marcado la historia, algún golpe de Estado, alguna, alguna situación familiar, ¿cierto?, de alguna familia importante, características políticas, sociales, culturales de la sociedad en la que él estuvo. ¿Se entiende, cierto? Todo eso significa el momento en el que, al momento, ¿cierto?, de transcribir, de escribir en su máquina, ¿cierto?, lo que está pensando. Todos sus pensamientos es todo eso. Y así si ustedes, por ejemplo, quieren escribir
algo, seguramente el que escribe música como el Vicente va a tener también que recoger, quiera o no, ¿cierto? Todo lo que está sucediendo, el estilo musical que él eligió, la historia de vida, las historias personales, su visión a propósito de lo que significa la música y todo eso va a confluir en la producción de lo que él escribe, pues, de lo que cada uno de nosotros, ¿cierto? Que nos gusta escribir, hacemos. Y eso obviamente va a ser recepcionado por alguien digo, en la línea de tiempo hacia el futuro, hipotéticamente pueden ser una o dos personas, pueden ser miles de personas, cientos de. Imagínense que Gabriel García Márquez quizás nunca pensó que iba a tener un éxito tan rotundo como el que tuvo con esta novela. Aspiraba a que fuera leída, por supuesto, por algo tanto estaba escribiéndola, pero a tal punto de ser considerada una de las grandes novelas de la historia de la literatura castellana, en castellano, perdón, tanto y comparable, ¿cierto?, con el Quijote de la Mancha, por ejemplo. Wow, a lo mejor eso no se lo esperaba. Y aspirar, por ejemplo, a ser considerado uno de los escritores más relevantes del año 1982, si no me equivoco, año en que él ganó el Premio Nobel de Literatura a propósito. Wow, no, a lo mejor no se lo esperaba. Pero se entiende, digamos, que su trabajo iba encaminado a ser recepcionado por alguien. Y bueno, afortunadamente para él, esa recepción fue masiva y a lo largo del tiempo. De hecho, permanentemente pueden haber muchos lectores más en el tiempo, ¿cierto? Que lo van a seguir leyendo en todas las lenguas, incluso. Porque hoy podemos decir que Cien años de soledad y su obra, la de Gabriel García Márquez, ya está disponible, ¿cierto?, en más de un idioma. Pues, o sea, entonces, cuando hablamos de recepción, tenemos que entender qué es, quién es el receptor. Y el receptor o audiencia es muy amplio. La situación histórica que tienen cada uno de esos receptores, cada uno de esos lectores, también va a marcar la forma de percibir el libro, por supuesto. Porque no es lo mismo que lo lea alguien como yo, que tiene cierta preparación en cuanto a literatura, que sabe conceptos literarios, que entiende, ¿cierto?, lo que estoy explicándole a ustedes, que lo lean ustedes, que están recién entendiendo lo que estoy tratando de explicarles, y que no tienen la experticia quizás que tengo yo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que lo lea un niño o una persona más adulta que está recién leyendo novelas, por ejemplo, que nunca se había enfrentado a un libro como este, que tiene más de, no sé cuántas páginas tiene. Señora de Soledad tiene como 800, si no me equivoco. Por ejemplo, que lo más que había leído ha sido un libro de menos de 100 páginas, por ejemplo, y se encuentra con uno que tenga 800, lo que significa el tiempo, de dedicación, etcétera, ¿cierto? Entonces todo eso también influye, tanto también como la capacidad emocional que tiene también de percibir la obra, pues, o sea, de entender a los personajes, de entender, ¿cierto?, la trama en la que ellos se desenvuelven. De aquí quiero poner otro punto a propósito de lo clásico. Se puede llamar clásico a lo que existe, a lo que se considera como destacable del pasado. No necesariamente en los conceptos literarios que tienen que ver con lo clásico, porque si nosotros hablamos del momento clásico, tenemos que irnos a la antigua Grecia. Ahora, decimos clásico específicamente cuando hablamos de una obra que está eh, vinculada, ¿cierto?, con un pasado glorioso y que tiene ciertas reminiscencias de ser una obra destacada. Como por ejemplo esta del Quijote de la Mancha. Yo quiero que vean un video cortito de apenas 4 minutos que tiene que ver con un contexto particular, que es el de Miguel de Cervantes y Saavedra, 1605, en donde se estilaba, ¿cierto?, esto del Renacimiento y del Barroco. Miguel de Cervantes era un hombre renacentista, podríamos decirlo, por época, ¿cierto?, pero más barroco por su estilo literario. Ahí vamos a hablar de conceptos literarios que también son importantes. Y él se reconoció a sí mismo. Sin embargo, una persona letrada, una persona que estuvo en los campos de batalla, una persona, ¿cierto?, muy instruida desde el punto de vista cultural para la época, de hecho. Y esta obra contiene muchos detalles que dejan ver justamente ese contexto histórico. De aquí una transcripción que es básicamente esta película que se adaptó el libreto, digamos, al texto, pero básicamente respetando el texto, la forma en la que se hablaba el castellano,
la forma en la que se pensaba a propósito. No estoy diciendo que todas las personas de la época hayan sido como el Quijote, porque el Quijote en sí ya es un personaje que está fuera de la época en la que se supone que fue escrita la obra. 1605 es muy posterior, ¿cierto?, a la época medieval en donde existían los caballeros andantes y era habitual verlos, ¿cierto?, eh, pasar y prestar servicios de auxilio a las doncellas y a las personas que así lo requisiesen, ¿cierto? Eran como una especie de justicieros a la disposición ahí de la gente. En 1605 ya no, porque ya habían guardias, ya había policía, entre comillas, ¿no? Así como la vemos hoy día, pero ya había como otra disposición a establecer el orden y la justicia. Había justicia derechamente, ¿cierto? Ya, y la gente tenía más instrucción. Había mucha pobreza todavía, por supuesto, pero ya no tanta porque se supone que empieza España a tener una época de gloria. Bueno, veamos entonces este Quijote de la Mancha. Ahí, bueno, ustedes van a leer en la novela un montón de veces que él se enfrentó a supuestos enemigos que no existían, que existían solamente en su desquiciada cabeza. Bueno, perdón, ahí, ahora sí. Profe, Dígame, Dieguito. no, que también yo creo que ese profe yo creo que tenía el síndrome del héroe. Un síndrome del héroe es un tipo de enfermedad mental que hace que, por ejemplo, se crea el héroe, por ejemplo, Sarvan haciendo una cosa falsa, Sí, sí, porque se dice que puede entiendo, haber derivado con entiendo. problemas de autoestima. Sí, mira, justamente, gracias Diego, lo que acabas de hacer tú es lo que les quiero proponer como contexto de recepción. O sea, la época de 2021, pero específicamente en este caso el año 2016, se hizo hay un programa, ¿cierto?, de la televisión española, Psicología, en donde se analiza, estos psicólogos analizan el Quijote de la Mancha a partir de lo que ellos leyeron del Quijote de la Mancha. Pero ellos, el contexto de recepción de ellos es distinto de nosotros porque ellos son psicólogos. O sea, ellos pueden decir, y leyendo, ¿cierto?, el Quijote, qué trastornos mentales tenía el Quijote de la Mancha, porque lo pueden describir a propósito, pueden ser diagnósticos a partir, digamos, de la descripción que hace Cervantes de lo que hacía el Quijote, del comportamiento y de lo que pensaba el Quijote. Entonces, fíjense en lo que sucedió en este programa de televisión española, ¿cierto? 411 años después de haber sido escrito el Quijote de la Mancha, ¿ya? En el año 2016, hoy día son 417, si no me equivoco, lo que se celebra a propósito de este mes de abril, el natalicio de Cervantes o la muerte de Cervantes, se celebra la muerte de Cervantes y de Shakespeare, que fallecieron el mismo día. Curioso, 23 de abril. La semana pasada estuvimos en Alcalá de Henares celebrando el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. No pudimos contar con el espacio habitual dedicado a la psicología de la vida cotidiana en la aventura del saber, así que se nos ha ocurrido preguntar a nuestros dos psicólogos clínicos de cabecera por la psicología de los principales personajes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver. Muy buenas, Salva. ¿Qué tal, Guille? Alfredo. Oye, vamos a ver. ¿Se puede reducir a un tipo psicológico, ¿no? Un personaje como, por ejemplo, Don Quijote. A un tipo. A una tipología, ¿no? Sí, a una tipología. A ver, yo desde luego, yo no soy capaz, pero soy yo. Ajustarse a categorías diagnósticas. Bueno, pues antes lo estábamos hablando. Muy chula la charla de maquillaje. Bueno, por ejemplo, podría ser un trastorno psicótico, ¿no? En base a... Hay una ideación delirante, ¿no? Pues esto no es una vacía, esto es el yelmo de Mambrino, ¿no? Hay una interpretación alucinada de un suceso ordinario, por ejemplo, la aventura de Montesinos, ahí la lía pardísima, ¿no? También hay alucinaciones, por supuesto, eso no son molinos, ya sabéis lo que son. Y en general hay una actividad frenética y luego periodos depresivos. Eso, por ejemplo, puede ser una psicosis, esquizofrenia paranoide. Ajá. Pero, por ejemplo, que esto también lo habías dicho tú, podría haber un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Podría encajar.
Yo es que creo que Cervantes iba con toda la intención, o sea, en el sentido de los trastornos mentales, como estamos hablando ahora. No creo que haya sido todo casualidad y de repente voy a escribir un personaje. Fíjense en resulta que sea esto un que va a loco. decir este Creo muchacho. que su propia biografía y el contexto sociocultural que ocurría en España en aquel entonces ha sido muy curioso informarme de que resulta que era el país con más psiquiátricos por la época. Tenía 8 psiquiátricos en toda España y el primero del mundo fue en Valencia. Y ya se tenía un concepto de la enfermedad mental, no era exorcismo ni era brujería en nuestro país. Lo que pasa es que luego se ve como cuando ocurre lo de Carlos II, ya le meten el tema de hechizado, ¿no? Ahí ya parece que Ahí cambia. hay una Pero, y tú me desevolución. decías, hablando por teléfono, me decías, bueno, pero si es un temazo, porque Freud aprendió a hablar castellano y a leer en castellano para informarse sobre Don Quijote, porque era un esquizofrénico, no sé qué, no sé cuánto. Sí, Freud decía que era, bueno, con todo lo que acabas de decir, que así fue, estudió español solo para poder leer el Quijote en su versión original. Sí, él decía que lo estudió por la psicosis que había, por una esquizofrenia de tipo paranoide. Pero bueno, hoy día otros analistas hay controversia, pero vamos, todos apuntan a que evidentemente hay un tipo de delirio egomaníaco como una necesidad de salida posiblemente a un vacío existencial. Vamos a ver, pero Don Quijote era muy largo, o sea, era un tipo muy... Ahí se pone a hacer un análisis un poco más del carácter, ¿cierto?, del Quijote, pero se entiende lo que quiero demostrar, que el contexto de recepción acá es diferente al contexto de recepción de cualquier otra persona que se ha leído el Quijote por obligación, por ejemplo, un estudiante, o por un deber, como en el caso, ¿cierto?, un profe de castellano como yo, porque a mí me impusieron, ¿cierto?, la lectura del Quijote cuando estaba en el colegio, como obligación, pero también por un deber, ¿cierto?, de reconocerlo como un hito, ¿cierto?, dentro de la literatura española, que es lo que nosotros estudiamos, ¿cierto?, en la universidad. Y esa lectura se modifica incluso también en mí, esas dos lecturas, con una tercera lectura que he hecho del Quijote a propósito de adulto ya, como disfrutando la obra. Entonces, siendo yo un receptor en tres momentos históricos diferentes también de mi propia trayectoria de vida. Me pongo como ejemplo para que entiendan la idea. Eh, Acá, otro tipo de lecturas a propósito, ¿cierto?, de la preparación de ellos como psicólogos, a propósito, estudiando clínicamente al Quijote, la que hizo Freud a propósito, que él hablaba en alemán y que aprendió castellano solo para leer el Quijote de la Mancha y entender, ¿cierto?, el caso clínico del Quijote. Lo que dice Alfredo, el psicólogo, ¿cierto?, que está más para el lado derecho, desde la pantalla, ¿cierto?, que es lo que se entiende, digamos, también del contexto de producción, que no teníamos en consideración, que tiene que muy ver alto y muy con, delgado. perdón, que tiene que ver con la época en la que se escribió y que ya había una noción diferente, porque estábamos en el Renacimiento, no estábamos en la Edad Media, con respecto a las enfermedades mentales. Se empezaron a tratar las enfermedades mentales desde el punto de vista clínico, o sea, habían hospitales psiquiátricos, ¿cierto?, en España ya, y el primero en el mundo justamente fue, lo dice él, en la ciudad de Valencia. Entonces, un punto también importante de considerar en el contexto de recepción. Por lo tanto, Cervantes, que era un hombre muy letrado, muy instruido, ¿cierto?, muy ilustrado, debe que haber conocido de esta condición mental y seguramente él ideó el personaje no porque simplemente se le ocurrió hacer ficción de algo, así como al azar, sino porque era era un tratamiento, digamos, también hora de poner en el tapete de la discusión un tema que se estaba dando en esa época. Hoy en día nosotros reconocemos que los trastornos mentales son importantes de reconocer, no ya como una enfermedad así como, está loco, denle pastillas, sino como un tema importante de considerar como una gran falencia que tenemos como sociedad. De hecho, se habla a propósito de la nueva constitución de incluirlo como una enfermedad con un tratamiento específico y todo lo demás. O sea, tenerla en consideración, no es menor, ¿cierto? Dados los tiempos que vivimos. Y a propósito de eso, otra obra que podría estar relacionada con el Quijote de la Mancha, por hartas cosas. No sé si alcanzo a ver un poquito, así nada más, para que se den cuenta de algo. Voy a avanzar un poquito. Avanzar un poquito para que lo vean. Esta parte de aquí. Hay un fenómeno que tiene que ver con esta relación que existe entre las dos obras, pues, a propósito de cómo se lee, como Patent the World, ¿cierto?, el creador de Finn y Jake y la Hora de Aventura,
toma en consideración, haciendo relación intertextual, al Quijote de la Mancha para poder construir sus personajes. O sea, leyó el Quijote seguramente, dijo también, wow, esto se le puede sacar provecho y hacer una serie a propósito de dos personajes que son un Sancho y un Fin, o sea, un Sancho y un Fin, un Jake y un Fin, que son un Sancho y un Quijote a su vez, personajes que son caballerescos, que luchan por ideales, en una época que no se entiende tampoco la existencia de ellos como caballeros andantes, ¿cierto? Etcétera. O sea, es un Quijote moderno, por así decirlo, o incluso futurista, porque se supone que está ambientado en un futuro post-apocalíptico, la Tercera Guerra Mundial. Bueno, entonces es relevante conocer los contextos de producción y de recepción de la obra, por supuesto que eso es relevante porque así nos permite entender mejor lo que significa una obra, ¿cierto? Elementos que pueden ser considerados a propósito de la luz, de que aluden a la época, todos, de la forma en la que hablan, en las cosas que dicen, cómo lo dicen, a propósito de la mención de elementos que tienen que ver con el contexto, seguramente el tema de las monturas, de las armas, de la parte de su armadura en sí, qué sé yo, términos, palabras que ya muchas de ellas están obsoletas porque ya no se anda a caballo como se andaba en esa época, por ejemplo. En comparación con lo que pasa en Finn y Jake, que usan un teléfono que no tiene señal, dice Jake, ¿cierto? A propósito de que también ellos están inventando una época donde existen los teléfonos, donde existen los problemas de conectividad, a propósito de lo que nosotros vivimos, PTR, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Cuáles creen que son las principales diferencias entre las temáticas abordadas por la literatura clásica y la contemporánea? Básicamente las temáticas no varían mucho, ¿ah? Lo que sí varía, digamos, la forma en la que se aborda esos temas, cómo se van considerando. Estamos hablando de la caballería en sí, de ser caballero, ¿cierto? De las aventuras en sí también, de lo que significa eso. Y eso, en cambio, va variando. Nosotros vemos diferentes tipos diferentes códigos de honor, a propósito, pero un código de honor al fin y al cabo, porque será el tema, tener un código. Eh, Manera en la que pueden contribuir la literatura clásica a la creación de nuevas obras, y aquí tenemos la relación. Una obra clásica como Quijote de la Mancha puede dar pie a que se hagan musicales. De hecho, hasta 31 minutos hizo un show a propósito del Quijote de la Mancha no hace mucho tiempo atrás. Mismo Finn y Jake, ¿cierto? Y otras más, pues películas donde siempre hay un policía bueno y un policía malo, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso puede estar alimentándose justamente de las clásicas. Y asimismo, nosotros también vemos remakes de películas, porque no es gratuito. Mencionarles, ¿cierto? A propósito, para ir cerrando, que ya se encuentra disponible la prueba del extranjero. Recuerden, entre hoy día y mañana, en Webclass, ¿cierto? Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Y finalmente, entender, ¿cierto? Que lo que aprendimos hoy día es que tanto el contexto de producción como el de recepción son vitales para poder entender una obra literaria, entendiendo todas las características que pueden encerrarse en el contexto de A y B, ¿cierto? Entendiendo que las obras no se generan en un vacío y que por tanto, ¿cierto? Tampoco nosotros la recepcionamos en un vacío. Nosotros somos personas que hemos sido estamos en proceso de ser íntegros, ¿cierto? De lograr cierta plenitud, pero en ese camino ya tenemos adquirido ciertos conocimientos, por el hecho mismo de que podamos leer, ya es un conocimiento en sí. Entonces nos sitúa en una época en particular esa habilidad mentalmente en la conciencia, ¿cierto? A eso me refiero. Bueno, interesante tema de debate. Esto seguramente va a salir a colación más adelante también. Y lo importante es que ustedes estén siempre ávidos de querer entenderlo. Cuídense mucho, chiquillos, que tengan una buena semana. Cualquier duda, guárdense por WhatsApp. ¿Ya? Igual, Estoy profe, ahí cuídense. atento. Chau, chau. Chau. Buen día.